Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas, obviamente, al capítulo 17 de P de Política, este espacio donde semana a semana comentamos los avances del proceso constitucional. Mi nombre es Matías Jeneret y tengo el honor de que me acompañe Rolando Alvear. Rolando, ¿cómo estáis? Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora que estoy de vacaciones, con más tiempo va a seguir el proceso y fijarme en los detalles, así que interesado, cada vez más interesado, pero muy bien, tú. He estado el día, las 24 horas ahí viendo el Claro, proceso. es mi única entretención en vacaciones. No, Es que no. no hay nada más entretenido que ver 3 horas de clases. Oye, ¿qué pasó esta semana? Oye, estuvo el presidente Piñera para partir, que yo creo que es de las cosas más importantes de la semana, es que probablemente se va a ir repitiendo de que van a siguiendo como han ido las grandes autoridades de los poderes del Estado, pero también los expresidentes. Así que partamos, ¿qué pasó con Piñera? Bueno, en el marco efectivamente de las audiencias que está haciendo el Consejo Constitucional en cada una de sus comisiones de trabajo, fue el expresidente Piñera a exponer a la Comisión de Sistema Político. Curiosamente, me imagino, además de una figura de interés, entonces no solamente estaban los consejeros de esa comisión en la sala, sino que básicamente estaba, no sé, habían 15 o 20 consejeros por sobre, que estaban de hecho parados alrededor de la mesa. Y que después de la exposición, que ya vamos a pasar a eso, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas que el expresidente respondió y hay algunas respuestas interesantes que vamos a comentar. Pero Oye, básicamente, disculpa, dime, los extra, invitados extra, ¿también hicieron preguntas o solamente los consejeros que estaban sentados? también hicieron preguntas, les dieron la posibilidad de hacer preguntas. Ya. Y vamos a ir a eso porque habían preguntas que no necesariamente eran de materia constitucional, ¿ya? Em, Me dio la sensación que por la impronta en la que llegó el expresidente, ¿cierto? De hablar justamente como una figura expresidencial y más desde un prisma estadista. Parece ser que abrió la conversación para esos temas. De hecho, se habló de la inteligencia para de la inteligencia de carabineros durante el estallido social, temas que no necesariamente están en el marco de la discusión constitucional. Pero en fin, en el marco de la discusión constitucional, ¿qué habló Sebastián Piñera? Em, una de las primeras cosas que dijo es que el proceso constituyente, entendido sumando los dos, ¿cierto? Como es el momento constituyente, se abrió porque era una demanda del 18 de octubre. Esa es es una tesis, ¿ah? Con la que no sé si estoy de acuerdo. Él dijo que además de demandas por justicia social, había una fuerte demanda por cambiar la constitución y que por eso se abrió. Eh, yo al menos eso, no sé si estoy tan de acuerdo. Mi sensación es que fue una salida institucional a un conflicto, digamos, muy profundo. Yo creo Em, que no le quedaba otra. yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que era la salida institucional que había. Em, y, digamos, eso no puede obviar u olvidar las demandas que él llama de justicia social, pero mi sensación es que no había una demanda popular por el cambio de la constitución. Habían voces, pero no más De acuerdo. FBB era mucho más fuerte, por poner un Ya. ejemplo, digamos. Bueno, eso, dejo el comentario. ¿Qué más habló? Habló de que a él le parecía muy importante que, bueno, celebró básicamente el texto propuesto por los expertos, el anteproyecto de la comisión experta. Y en ese sentido, él aplaudió varias cosas. Primero, aplaudió que se reforzara la iniciativa exclusiva presidencial en materias de presupuesto y gasto público. Cree que eso no hay que tocarlo respecto del anteproyecto, que hay que cuidarlo, y llamó a los consejeros que estaban presentes a no innovar en esa materia. Celebró el umbral del 5%, ¿cierto? Esto que hemos hablado en otros capítulos de que aquellos partidos políticos que no alcancen el 5% de los votos a nivel nacional no van a poder tener representación parlamentaria, ¿cierto? Con el matiz de que la primera parlamentaria es el 4%, hubo 8 representantes, bueno, en fin. Pero este umbral del 5%, Sebastián Piñera lo celebró, y él habló mucho de que hay que encontrar el equilibrio perfecto entre gobernabilidad y representatividad. Que Y en esa básicamente línea, es lo que se divide la disyuntiva de cualquier sistema electoral, como se correcto. dice. Y de hecho puso como ejemplo de gobernabilidad Estados Unidos y de representatividad Israel. Y dijo, estos dos Bueno, que apuestan, digamos, a estas dos ejes, tienen fallas, que la idea es que en Chile tratemos de llegar a un punto medio y en tiene toda ese la razón. marco celebró el 5%. Criticó, más bien, no criticó porque dijo que no tenía una postura tan definida en esto, pero no está a gusto con la idea de que
la elección parlamentaria se desarrolla al mismo tiempo que la segunda vuelta presidencial, porque él dijo que podía pasar que la parlamentaria se convirtiera en un apéndice de la presidencial y por tanto pudiésemos tener avalanchas electorales de un color que muchas veces generan mayorías circunstanciales que durante 4 años van a poder hacer y Claro, deshacer. un presidente que en una segunda vuelta es muy popular va a tener una gran fuerza de oposición y una gran fuerza de oficialismo, y los que sean mejores en esos roles son los que van a ganar. Efectivamente. Y ahí hizo comentarios que no los tengo anotados. Puede ser que no me hayan parecido tan relevantes, pero habló de las elecciones municipales y de gobernadores. Él les puso, él creo que su intención es hacer que sean a mitad de gobierno, porque las comparó con las midterm en Estados Unidos. Em, pero en fin, no andó mucho en eso. ¿Qué otro punto abordó? Aplaude, y acá ya se empezó a meter en las enmiendas. Él está de acuerdo con el redistritaje que se plantea y con disminuir la magnitud de los distritos. Pero, y aquí está el meollo del asunto, él no cree que sea materia constitucional. Y en ese caso señaló particularmente a republicanos. Él dijo, no, esto, yo estoy de acuerdo, decía, pero no debe estar en la Constitución. Él no Y entendía el por qué tenía que estar. anteproyecto habla de redistritaje, habla de cuántos distritos tiene que ser, habla del número de diputados. No, no lo incluye. Nada de nada, ni número, ni guarismo, nada. No, mira, tengo acá al frente mío, justo preguntaste, un cuadro que desarrolló Danilo Herrera, que Mm. él sigue el proceso igual que nosotros, y no se pronuncia respecto del reintegraje ni de la composición del Senado ni de la Cámara. Lo único que se hace es decir que la elección parlamentaria es al mismo tiempo que la segunda vuelta, pero la verdad es que no se Correcto. pronuncia. Al igual, ojo que nuestra constitución actual no es parte, no es Sí, materia constitucional, es parte de la ley de escrutinio y votaciones populares. efectivamente. Y ya va a terminar mi discurso, digamos. Em, Otro de los Dale, no. puntos que habló el expresidente fue que el proceso constitucional quizás es una oportunidad para alejar del debate político contingente ciertas cosas que el Parlamento nunca va a hacer, ¿cierto? Y eso tú mismo, Rolando, lo has comentado. Los procesos constitucionales dan esta oportunidad y en ese marco él es de la idea de impulsar la fusión de ciertos ministerios, de reducir ministerios. Él dijo que no entendía por qué en Chile teníamos separado el Ministerio de Bienes Nacionales y el de Vivienda. Es curioso que quien está a cargo de la política de vivienda tenga que ir a pedir autorización a otro ministerio para ocupar suelos públicos. Entonces, él dio ese ejemplo y que esta era una oportunidad y de hecho él habló de que él cuando fue presidente intentó hacerlo, pero que los gremios y asociaciones de empleos públicos de esos ministerios se opusieron evidentemente, así Pero que él no se pudo avanzar. él es partidario de poner el número, flexibilizar el número de ministerios o que estén cuáles son los ministerios en la Constitución. Sí, él propuso, o sea, digamos, si llama a Ya no está. a los consejeros a abordar esta materia, me imagino que pretende que esté. O sea, Em, ya no pueden agregarlo, no, buen punto. a menos que haya unanimidad de la sala. Sí, pero yo creo que no va a haber en esta No. materia. No me suena que... Bueno, y después se dio paso en el fondo a la ronda de preguntas donde, como te decía, pudieron preguntar consejeros que no eran parte de la comisión. Se hicieron todas las preguntas al mismo tiempo, lo cual hizo que igual el expresidente evadiera alguna o contestara muy superficialmente otra, ¿cierto? Digamos, eran 16 preguntas las que le hicieron, entonces no había cómo. Pero a grosso modo, la sensación que me dejó es, uno, que Unidad para Chile, el oficialismo, está muy preocupado por la enmienda republicana y le hicieron muchas preguntas en ese tono, básicamente preguntándole al expresidente si es que le parecía que las enmiendas republicanas estuviesen aportando a construir un piso común entre los conglomerados que están ahí. De hecho, muchos hablaban ellos de la mayoría circunstancial republicana. Y los republicanos del otro Que lado lo es, que lo es. se sonreían, digamos. Uno lo veía desde las cámaras, se miraban entre ellos y se sonreían. De hecho, uno dijo, a mí no me parece que esto es una mayoría circunstancial, y después hizo su intervención, un republicano. Pero en fondo, No dijo por qué no le pareció circunstancial. no, dijo porque, no. Que sí es Dijo circunstancial, que sí, que lo es. Chile, sí, yo creo lo mismo. Em, Entonces, en fin, Unidad para Chile apuntaba a eso, a que las enmiendas republicanas no se acercaban a los comunes que esto requería. Eh,
Y con respecto a eso, el presidente ba- evadió bastante la respuesta. No, no, jamás opinó sobre si eran o no eran, sino que simplemente llamaba a formar grandes acuerdos y en ese sentido a estar constantemente recordando lo que se hizo en la comisión experta. Como que Pero quedaba a la interpretación de quien escuchaba si las enmiendas eran de grande acuerdo o no. eso mismo. Ya. Y a todo esto un paréntesis que el argumento, que no lo dieron en esta situación, pero se lo he visto en Twitter, por ejemplo, a Luis Silva, al mismo José Antonio Cast, el argumento de republicanos para decir que estas enmiendas sí son de mínimos comunes y los que en realidad no están entrando al debate son los otros, digamos, Unidad para Chile, son las encuestas. Y que ya vamos a pasar a hablar de eso, ¿no? A ver qué, pero ellos dicen, oye, pero mira, todas las enmiendas de nosotros van en la misma dirección que los temas que hoy son populares en las encuestas. Entonces, por eso lo nuestro es mínimo común. Bueno, en fin, eso es algo que se puede discutir. Bueno, y por el lado de republicanos, finalmente, se le preguntaron cosas bien específicas, bien específicas. Se le preguntó respecto del umbral del 5%, se le preguntó respecto del capítulo de las Fuerzas Armadas, con el cual el presidente estaba de acuerdo. Y me llamó la atención, hubieron preguntas que no, actitudes y preguntas que no me esperaba de parte del consejero republicano. Uno, de hecho, en una voz media nerviosa y temblorosa, reconoció que para él, para un consejero republicano, era un orgullo estar sentado en la misma mesa que el expresidente Sebastián Piñera. Mostró una admiración, digamos, que yo no me esperaba hacia esa figura, digamos, porque en parte los republicanos también la han impugnado, ¿cierto? Por ser muy blando, muy negociador con la izquierda. Bueno, ellos tendrán su argumento. Y le preguntó, no él, pero otros republicanos preguntaban, por ejemplo, eh, sobre anécdotas del manejo de seguridad durante el estallido social. De hecho, él se puso a hablar de que el día anterior que esto es cierto, ¿ah? Estaban todas las policías del mundo en una comida acá, porque además estaba Catherine Martorell, que también es consejera, estaba sentada en la segunda fila eh, para presenciar esta exposición, y ella era subsecretaria de Prevención del Delito, y ella estaba en esa comida, entonces como que se miraban, y mira, básicamente fue una conversación, digamos, que se puede hacer en la sobremesa después de un almuerzo. Así fueron varias de las preguntas, particularmente diría yo de republicano. Así que la sensación que me quedó es que hay Unidad para Chile que está tratando de impugnar las enmiendas de republicano, que básicamente le da lo mismo porque dice, bueno, somos mayoría, así que digamos, no vamos a responder a la impugnación de estas minorías. Y un Chile Vamos que hacía preguntas, Chile Seguro, que hacía preguntas, pero medio risa, porque había una consejera de Renovación Nacional que básicamente la pregunta, si duró 3 minutos la pregunta, 2 y medio fueron alabando a su presidente, el único presidente de centro derecha desde el retorno a la democracia. Eh, bueno, no sé si la instancia sirvió para un desarrollo constitucional muy profundo, más allá de ver qué es lo que un expresidente desde esa posición cree poder recomendarle a los consejeros, pero no se andó mucho más en aquello, Rolando. Eso podría decirte de Piñera. Em, y esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, salió la Academ, ¿cierto? Nosotros ya anunciamos que íbamos a hablar de encuesta. Y Rolando, no sé si tú querías hacer la lectura de cuáles son los temas que mayor adhesión generan en la población o cuáles son las posiciones que están generando mayor adhesión, sobre todo a propósito de lo que yo te decía, de este argumento republicano de decir, miren las encuestas, son básicamente lo mismo que nuestras enmiendas, por tanto, el piso común somos nosotros. Sí, mira, Matías, debo decirte que, bueno, sobre todo la que estamos hablando es la academia, ¿cierto? Academ, sí. Eh, ya, mira, en eso la tendencia de la encuesta como a aprobar o no el texto sigue siendo de más proclive a como a rechazar la propuesta y que ese número ha ido creciendo con el tiempo. Eh, en específico, 2 puntos desde la última encuesta. Sin embargo, bueno, aunque es muy marginal, la cantidad de personas que aprueba esto se ha estabilizado. Entonces eso se debe más bien a que hay personas que han tomado posición en esta encuesta, al menos sobre su decisión sobre el plebiscito. La mayoría de las personas se declara sin información incompetente para tomar opiniones sobre esto. Em, Mira, la mayoría de las personas le pone nota, eh,
mucho mejor nota a lo paso del tiempo a los expertos, ¿cachai? De 5 a 7. Y ¿qué- ¿cuánta confianza tiene usted de que se le logrará poner un texto que sea votado a favor por todos los chilenos? Ese también ha ido subiendo esa confianza, a pesar de que no es mayoritario en ningún caso, ¿sí? La confianza en los consejeros, siempre ha estado que los consejeros republicanos generan mayor confianza, pero también tiene que ver por la mayoría que tuvieron en la elección, claramente, y también de cómo se recoge la muestra del estudio, porque dependiendo de dónde se pese más, va a haber resultado, ponte tú en Iquique ganaron con más del 40%, si se toma menos en peso la población de Iquique, probablemente esté sobre o representado. Claro. Pero de todas maneras, todos los consejeros han ido cayendo o sea, la confianza en ellos ha ido cayendo en el tiempo. En lo de la Frente Amplio, PCPS, Apruebo Dignidad, eh, oficialista, llamémoslo, ha ido cayendo, pero muy levemente. Eh, Respecto a Chile Vamos, también ha caído levemente, pero en todo ha aumentado la confianza. Lo notorio es los republicanos que en el inicio del proceso siempre tenían igual aprobación que desaprobación, mucha confianza en ellos, pero ha ido cayendo estrepitosamente, 11 puntos según esta encuesta. Mm, ¿Cachai? Eso significa que tener la disyuntiva que vimos en el último capítulo y que se discute mucho en el análisis político, de que para que esto se apruebe tenéis que dejar contento al centro, a la centro derecha, al centro de la izquierda. ¿Sí? El centro no está muy representado acá, pero digamos que las posiciones más moderadas. ujú. Y no, esta gente lo va a rechazar. La izquierda, si le modificáis lo del Estado Social de Derecho, lo va a rechazar. Bueno, de hecho, paréntesis, perdón, acotación, Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio, en conversación en un programa de CNN, dijo, si hay mínimos civilizatorios, decía él, con lo que en los que en los que los consejeros republicanos retroceden respecto del anteproyecto de los expertos, dijo, a nosotros no nos va a temblar la mano para llamar a votar rechazo. Para que caches, ¿entiendes? Y es un grupo de votantes bastante disciplinados al votar, eso se ha visto, ¿cachai? Se movilizan, tal como se movilizó, tanto lo sabemos tú y yo, de forma muy difícil la derecha en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que fue Mm, muy difícil movilizar a esa gente, pero para ellos es mucho más fácil movilizarlo a favor de una causa. Entonces, eh, puede ser más fácil que se rechace si se mantiene en esa postura, pero al mismo lado tiene la tensión interna que va a ir creciendo en el tiempo, yo te lo aseguro, de que, bueno, se dé mucho y el partido se te desbanda por dentro y vaya a tener el tremendo problema adentro. Y a nadie le va a importar que tengáis gobernabilidad y todas esas cuestiones. Si es que dentro de tu partido hay gente que dice rechacemos esta cuestión porque es demasiado izquierdosa. mm, No es la del Partido Republicano y a nadie le importa. Entonces, eso importa y ese es el problema que tiene el Partido Republicano. Tiene ese problema cualquier persona que conduzca un proceso, el problema que tiene el gobierno Boric, de que se está volviendo muy socialdemócrata. Entonces, los más duros dicen, pero esto no es lo que votamos, esto no nos vendieron otra cosa. ¿Cachai? Ya, eso es para hacer ese paréntesis de por qué esa ha sido bastante consistente con esa postura, la pérdida de apoyo del Partido Republicano sobre todo. ¿Cachai? Porque a pesar de que uno podría pensar Chile Vamos a servir más de, claro, más de apoyo al Partido Republicano que es la mayoría, pero se ha mantenido más bien como más centrado y la izquierda incluso también, mm, muy de Estado. Ya, hablemos, vamos al fondo. El apoyo respecto a las reformas políticas en la nueva constitución, por ejemplo, las que tienen apoyo mayoritario, 90 para arriba, es reducir el número de diputados y reducir el número de senadores, que son propuestas del Partido Republicano refrendadas por la UDI en este caso, pero que no concitan necesariamente el apoyo del resto de la centroderecha porque ellos no buscan disminuir el número de diputados, sino de redistritar distritos, ¿cachai? Valga claro, la redundancia. sí, sí. Repartirlo de forma distinta.
Entonces, ahí probablemente, según lo que yo creo, esta cuestión no se va, no creo que se van a arreglar. Eh, pero son las más populares. Y hay cosas como el presidente va a durar 4 años sin ser reelecto, el Congreso tiene 2 cámaras, aumentar la edad requerida para postular el cargo de 35 o 40 años, ese ojo. Eso es una cuestión Boric, anti-Boric ahí. Sí, sí, completamente. Y el umbral del 5% y hasta ahí. Esas son las que concitan aprobación, pero el permitir los derechos a voto desde los 16 años no, tiene alta rechazo, muy alto rechazo. Interesante. Y con otros contenidos, por ejemplo, elección del régimen de salud y de elección de institución de ahorros provisionales, sea en ambos casos, sea privado o estatal, ambas tienen un apoyo muy grande, sobre el 86% ambas, Mm, y un rechazo muy bajo. Que en algo que la derecha entera llegó a un acuerdo, por lo tanto eso debería estar dentro del texto. sí, sí. La inexpropiabilidad de los ahorros, el Estado social y democrático de derecho, exención de contribuciones para viviendas principales y el desarrollo progresivo de derechos sociales, todas esas tienen bastante apoyo sobre el 60%. Pero que no sean considerados chilenos los hijos de inmigrantes, hay rechazo. ¿Eh? Tú te podrías pensar con un sentimiento bastante anti-inmigración, sobre todo de países latinoamericanos, de que no sean considerados como chilenos los hijos de inmigrantes irregulares. Hay rechazo mayoritario, según esta encuesta, en eso. Mira. O a lo más habría una posición 50 y 50. ¿Cachai? Sí. Eso más bien tiene que ver como con el respeto a los niños en sí, sean de donde sean, puede ser. Habría que profundizar más en eso y habría que ver cómo evoluciona esa parte. Mira, y algo para terminar con esto, se hizo la encuesta tomando el mismo resultado de 57% en contra y 26% que está a favor porque esos son los dos opciones que van a votarse perdón, en Diciembre. diciembre. Pero si tú lo trasladas a después de hablar de los contenidos constitucionales, conversarlo y después de enterarse de lo que se está discutiendo y lo que estaría presente hasta el momento, la misma encuesta dice que ese porcentaje en contra disminuye y el porcentaje a favor aumenta considerablemente, muchísimo, dejando a los indecisos, reduciéndolos a menos de la mitad de lo que estaban en la encuesta, bajando 17 a 9. No hay que fijarse en los números acá, sino en las tendencias. Ok. Porque estas encuestas son especialistas en fallar en los números aquí y en cualquier país del mundo se podrá saber viendo la actualidad. Lo vimos con España recientemente. Y en Argentina también es muy importante ese problema Ah, que bueno, tiene, también. Sí. muy grave. Eh, pero la tendencia es que mientras la gente se informa de estos contenidos, aumenta esto. Entonces hay más conciencia transversal de sacar un buen texto, a pesar de que los republicanos han ido con todo a buscar una constitución del Partido Republicano, que uno pensaba que no lo iban a hacer y sí lo están haciendo. Eh, a pesar de eso, ha ido aumentando. O sea, por eso se aprecia un poco mejor el trabajo de los expertos, la moderación. Chile igual es un país que siempre busca estabilidad en las posiciones moderadas, a pesar de que la crisis, cualquiera sea de seguridad, violencia, todo eso no ha pasado. Claro. Pero la gente hay un momento que se cansa mucho de tanta polarización, de tanto extremo, y dice, ya vámonos a lo seguro, ¿cachai? Entonces, y esto parece ser lo seguro. El Mm, punto es que quizás si se avanzan en cosas que son de alta aceptación como las que acabo de leer, eh, probablemente aumente ese porcentaje a favor. No sé si va a alcanzar a superar el en contra, eso no está nada asegurado, lamentablemente, pero puede que mejore la perspectiva de este texto mientras se vayan aprobando cosas y asegurando cosas, como decimos, cosas que ahora no están aseguradas. sí, yo haría un par de comentarios a propósito de las encuestas que nos comentáis, de la encuesta que nos comentas. Em, Uno, me llama la atención el fenómeno de que cuando la gente está informada, uno podría decir, tiende a aprobar el texto. Em,
fenómeno que no ocurrió, ojo, en el plebiscito de salida del proceso anterior, el 4 de septiembre. De hecho, la relación era al revés y por eso algunos analistas le llamaba la atención al esfuerzo del gobierno de la campaña informativa. Y a propósito de esa campaña informativa, no sé si te acordáis que repartían el borrador en estos carritos, y voto informado, lo que me parece correcto a mí en principio. El gobierno ya se comprometió a que en este segundo proceso va a hacer lo mismo. Le preguntaron a Camila Vallejo, recuerdo, hace un par de meses, y dijo, sí, nosotros vamos a hacer lo mismo como gobierno porque nos corresponde. Uno podría entonces intermezclar esas dos variables y decir, a mayor voto, mayor información, por tanto, si el gobierno hace esto, podría estar impulsando la prueba. Mi Pero la pregunta es, tendencia es contraria al proceso anterior, po, estoy de acuerdo. que, Sí, po, acá estaréis fomentando el voto a favor del texto. Mi pregunta ahí es, y la dejo abierta, anda tú a saber, sobre todo a propósito del tiempo que nos queda, ¿qué va a ser republicano? No, eh, no sé es un si se misterio. van a sacar las fotos, digamos, en los carritos morados, pero Porque bueno, y yo quiero, hay que recalcar aquí, tú lo dijiste, son mayoría, tienen, no, nosotros somos mayoría, no somos circunstanciales, somos lo que Chile quiere, toda esa soberbia, pero es ahí lo que pasa es que no alcanza para salir, ni, no alcanza para nada, ¿cachai? ese es el problema. Sí. No, no tienen la mitad, si es que fuera ese, no tienen los tres quintos por sí solos, no pueden aprobar nada, nada por sí solos. Entonces al final necesitan sentarse a conversar y si quieren ser alternativa de gobierno tienen que mostrar que son capaces de sacar adelante cosas porque yo te aseguro aquí que si ellos sacaran mayoría en la derecha en la próxima elección y fueran presidente, no van a tener un parlamento a favor de ellos, en ningún caso. Entonces por eso tienen que demostrar esa capacidad. Si no lo hacen, sería muy tonto, creo yo. No sé, eso creo. Sí, Y, sí. y eso está por verse. ¿Cachai? Yo no sé, pienso que lo más inteligente sería atreverse a hablar con cualquiera en vez de trincherarse. Pero nada está seguro. Estoy de acuerdo. Y el otro comentario que quería hacer muy breve, comparativo, es que me llama mucho la atención, es casi hasta puede generar un poco de risa, la diferencia en la encuesta, lo que preguntaban las encuestas, bien digo, en el proceso anterior y lo que están preguntando actualmente. Tengo ahora en mis manos una CADEM de marzo del 2022 cuando Ah, ya la convención empezó a caer en la adhesión popular, ¿cierto? Pero básicamente me llama la atención porque tú ya nos comentaste la CADEM reciente, pero acá hay temas como, por ejemplo, la autonomía de las regiones, tener un mm, Congreso plurinacional, solo una Cámara, la Cámara más territorial, no sé si te acordáis, con los escaños reservados, la paridad en los órganos públicos, los sistemas de justicia están acá, no sé si te acordáis. Bueno, en fin, lo dejo ahí, me llama la atención cómo las circunstancias van cambiando eh, la política. Así que eso, nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, chao. adiós.